Hola, cordial saludo. Aquí una nueva entrega de Periodismo sin Corrección. El día de hoy, un tema impactante, de no creer, el lavandero mayor. Quiero, antes de presentar a nuestro ilustre invitado, darle la bienvenida a este equipo periodístico, a la doctora en periodismo María Clemencia Torres, magíster en investigación integrativa y doctora en pensamiento complejo de multidiversidad de la Universidad Edgar Morin. Clemencia, por supuesto, periodista de Racamandaca, periodista de Tuétanos, nos acompañará a partir de este día en nuestra mesa de trabajo, Luisa, con sus luces, con su experiencia, con su verticalidad, con su fortaleza, con su criterio y con su valentía. Clemencia, muy buenos días, bienvenida. Esta es tu casa periodística y gracias por aceptar nuestra invitación. Alfredo, muchas gracias por la generosidad de tus palabras y es un honor para mí estar al lado del maestro de maestros de periodismo. Es un placer hacer parte de este equipo de trabajo. Gracias, Clemencia. Aquí estamos haciendo es país, Clemencia, país con decencia y con verticalidad. Luisa, muy buen día. Muy buenos días, Alfredo, muy buenos días, Clemencia, a nuestro invitado y a todas las personas que nos ven el día de hoy. ¿Cómo te fue hoy en tu travesía desde Soacha para llegar al estudio? Complicado, tuve que correr. Bueno, sabemos que haces un esfuerzo grande, pero para nosotros es muy grato que estés trabajando aquí con nosotros, aprendiendo y colaborando con este equipo periodístico, Luisa. Doctor Alejandro González. Doctor Alejandro González, es un héroe nacional, Alejandro González, y ya teleaudiencia irán a saber por qué este hombre es un héroe nacional. Gracias, doctor Alejandro, por aceptar nuestra invitación, por esta lucha que ha librado por más de 30 años. Doctor Alejandro, bienvenido a Periodismo sin Corrección. Gracias, Alfredo, y especialmente las gracias por darme este espacio para dar a conocer lo que tengo en mi poder. Muy bien. En el año de 1989, la familia del doctor Alejandro González sacó unos ahorritos y compró 3 CDTs en aquel tiempo a Corfivalle, hoy Corficolombiana. Cada CDT, los números 159743, 159744 y 159745 estaban tasados cada uno en 58.500.000 pesos y fueron pactados, comprados a 10 años. 10 años después, el 17 de febrero de 1999, el doctor Alejandro González, aquí presente, se acerca a cobrar su dinero por ventanilla y empieza su viacrucis, Luisa y Clemencia. Falsos, le dijeron allí en esta firma que pertenece al grupo Sarmiento Angulo, el grupo Aval. Alejandro González, usted es un impostor, usted es un ladrón, usted quiere estafarnos. Los CDTs que usted viene a reclamar son falsos y le ponen un sello de anulado y le devuelven el papelito. ¿Qué empieza a ocurrir ahí, doctor Alejandro González, con esta reclamación suya que lleva más de 30 años? Sí, se inicia este periplo con un denuncio penal que puso el grupo a que pertenece la financiera por falsedad del documento y tentativa de estafa. Primer conato de ir a la cárcel. Entonces pedimos que se investigara. Efectivamente, a pesar del peligro que nos acechaba, porque la fiscalía que tenía a cargo ese proceso
trabajaba en el piso 22 y la corporación, la presidencia, creo que era en el piso 24. Aquí en la ciudad de Bogotá. No, en Cali. En Cali. ¿Qué edificio era, Alejandro? ¿Lo recuerda? Un edificio de propiedad de Corfivalle. Ya. O sea, en casa todo. Sí. Resumiendo, va el proceso a la Fiscalía 97, entonces en principio a la 56, porque ellos tienen la particularidad de que pueden hacer rotar esos procesos hasta que encuentran quien les haga la vuelta. Entonces se va, pedimos que examinen los títulos. Y sí, envía al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Contesta un mes y medio, 2 meses después, de que son auténticos, que son hechos por Carvajal, que las firmas son auténticas, que el papel tiene la misma trama, todo, que no hay ningún problema. Entonces, la ley establece que si hay alguna duda por parte de los interesados, que pidan aclaración, complementación, adición, pero no. Era tanto el poder frente al fiscal general que lo mandaron para Buga, con la particularidad de que cómo llegaron a Buga. Había sido decretado para que se examinaran en Bogotá. Entonces se presenta un caballero que dijo ser funcionario. Y dicen los que conocieron eso, que llevaba una talega de almacenes, la 14, y un periódico viejo debajo del brazo. Que se los entregaron y se fue para Buga. Pero al llegar a Buga se dio cuenta que no habían los aparatos ni la persona que supiera de eso. Entonces que cogió flota Magdalena y se vino para Bogotá a ver en qué laboratorio podían hacerle ese trabajo. Y dio algunos datos de direcciones y demás del laboratorio que no existía. Entonces regresaron a Cali y en un gesto tal vez de arrepentimiento del funcionario ordenó que se fueran para Medellín, la regional de Medellín, a examen. Afortunadamente no lograron meter el maletín y los examinaron con libertad. Conclusión, coincidía con el trabajo de Medicina Legal de Cali, regional sur-occidente. Eso como abrebocas, pero... Y como abrebocas, Alejandro y televidentes, Clemencia y Luisa, aquí lo que comienza a narrar el doctor Alejandro González, ex profesor de posgrado de la Universidad Nacional, entre otras universidades de Colombia, es una pelea titánica contra Luis Carlos Sarmiento Angulo, su organización, y contra el nefasto abogado Néstor Humberto Martínez Neira, tristemente digo yo, hijo de aquel insigne don Clímaco, el profesor Salustiano Tapias, del programa aquel de Yo y Tú, líder en Colombia, un hombre maravilloso, que infortunadamente su hijo no supo seguir ese legado que representó el gran Salustiano Tapias en Colombia. Bueno, Alejandro, ¿qué sigue? Bueno, de inmediato apelan, hace la investigación la fiscalía y 24 meses aproximadamente después toma decisión y ordena devolverle los títulos a su propietario.
Cuando usted presenta los títulos allí en físico, ellos no solamente le ponen el sello de anulado, sino que se quedan con los títulos. Sí. Bueno. Pues rodé con suerte de que no los hubieran falsificado, porque ahí sí me hubiera complicado la vida, porque son bandola. Esa organización financiera es bandola. Y tiene su Vito Corleone muy identificado. Y el que le hace el trabajo sucio. Apelan. Y sí, se va ante el tribunal, ya los delegados. Y le toca a un doctor Aponte Mondragón que dicen que él es aspirante a escalar en los niveles de la justicia, pero que por ese motivo no recibe maletín. Entonces los deudores se asustaron. Y, por desgracia, vine a caer en manos del fiscal general, doctor Luis Camilo Osorio. Camilo Osorio. Y le da la orden al director nacional de fiscalías, el del famoso Rolex y eso. Se viene el proceso para acá y voy donde quien fuera después un altísimo funcionario de la rama judicial y le dije, vea lo que pasa, paseando ese expediente por todas partes, ese proceso. Dijo, mire, querido Alejo, ese expediente no lo trajeron para pasearlo. Por ahí unos 6-7 meses lo devuelven para Cali acusándolo. ¿Por qué? Porque los altos directivos de la corporación estaban con... ¿Todavía era Corfivalle o ya era Corficolombiana? Corfivalle, pero los miembros de la junta directiva eran del Grupo Aval. Perfecto. Entonces, sí, acusar, y este pasaje que voy a narrar de inmediato es escabroso. Se presenta una fiscal a exámenes, aspirando a ser magistrada del tribunal, y gana el concurso. Entonces, esa entidad y sus abogados acostumbran acá que nombran un juez o ascienden hacia algún cargo, el almuerzo pudridor. Y allí... A manteles. Sí, claro. Y asiste el abogado de la corporación. Pero ya habían desplazado al fiscal que había dicho que no había delito, que había que devolverle los títulos a este caballero, a este señor, al titular. Lo desplazaron y pusieron al ayudante. En el almuerzo le entrega el abogado de la corporación a la coordinadora de la unidad donde estaba mi proceso. Y le dice, ahí tiene lo que se debe hacer. Entonces, bueno, vea al ayudante. De apellido, creo que segundo apellido es Galarza. Le digo, ahí tiene, ¿usted quiere quedarse en el despacho? Sí, doctora, yo estoy haciendo 8º semestre de Derecho y a mí me sirve. Digo, bueno, entonces hágalo rápido y lleve al juzgado para la acusación. Pero, ¿qué tenía de particular esa acusación? Que decía que todo lo que yo había narrado de la fábrica de gaseosas de mi abuelo, de la empresa de transportes Transfederal, de las compraventas de café para venderle a la federación. O sea, de la proveniencia del dinero. Sí, efectivamente. Por eso estoy haciendo un poco de precisión en eso. La venta de recebo para las carreteras, la fábrica de prefabricados del cemento para construcción, la venta de elementos de servicios de transporte, etcétera. Entonces, la particularidad es que el que les hace el trabajo sucio a ese grupo Aval siempre dice que ¿cómo? ¿Que de dónde había sacado yo ese dinero? Que no tenía solvencia, sí, ¿no? Desde el principio, desde la primera declaración cuando me llamaron, quedó claro a través de todo el proceso, el expediente, de que es dinero de la familia. Que yo
soy el titular, es decir, los represento, pero el dinero es de toda la familia. Claro. Eso ya se han dado calumnias de que mi familia, etcétera. Lo cierto es que se me acusa y al fallar el juez que estaba enjuiciándome, las 40 primeras páginas, perfecto, lee uno y dice, bueno, falló en derecho, pero a partir de ese momento, parece ser que el resto lo hizo el abogado de la corporación. ¿Que era quién? El doctor... Que recibía, por supuesto, órdenes, ¿no, Alejandro? Sí, claro. Instrucciones. Claro. Él solo hacía caso. Claro. Pues a ese señor, uno de los testigos, dijo, doctor, ¿cómo viene usted a hacerme esa pregunta? Si usted como profesor mío, etcétera. Entonces, pues el abogado quedó terrible. Bueno, Alejandro, Clemencia, hasta aquí vamos entendiendo el tema. El doctor Alejandro González representa a su familia, 3 CDTs que sumaban entre todos 175.500.000, y resulta que lo primero que se encuentra en todo este entramado en contra de, digamos, los demandados, que es el Grupo Aval, el grupo de Luis Carlos Sarmiento Angulo, es que lo llevan a juicio. Le hacen una acusación para fulminarlo. ¿Cómo te parece hasta aquí el avance del tema, Clemencia? Pues es que es asombroso pensar que quienes cometen la falta terminan denunciando por falsedad en documento público y estafa al dueño real de los CDTs. Me parece que esto, además de un entramado, lo que tiene que ver con Corficolombiana, demuestra que el actuar ha sido sistemático en carteles de la toga, ¿no? Aquí en este país, finalmente, creo que la gran responsable de la situación actual es la justicia. Creo que es asombroso. Este caso, como lo dijiste en la presentación, es de no creer. Sí, Clemencia, la verdad es que este caso tipo, modelo, Luisa, que nos está narrando el doctor Alejandro González con estos CDTs que le intentaron robar y que hasta hoy, después de 32 años, 35 años creo que cumple el proceso, todavía no ha podido recuperar su dinero, que ya le fallaron, que nos narrará el doctor Alejandro González cómo fue corriendo esta investigación. Doctor Alejandro, viene la demanda contra ustedes. ¿Qué pasa después? El juez que me estaba juzgando dice que los títulos son bien auténticos, pero que no me pueden dar la razón porque no figuran en los libros y en los registros de la deudora. Pero sucede que nunca, a pesar de que se le pidieron, nunca presentó los registros ni los libros. Hace inspección judicial la fiscalía y concluyen diciendo que se le pidió a la corporación que presentara las copias de los títulos. Dijeron que no podía porque esos estaban en las carpetas de la Jaramillo. Entonces, le pedimos al funcionario que les exigiera a la corporación que mandara los datos de la Jaramillo. Bueno, Alejandro, ¿quiénes son las Jaramillo? Las Jaramillo son unas señoras dignísimas de un pueblecito del Valle del Cauca, Caicedonia, y las comprometieron en esto.
Han hecho cantidad de versiones y cosas, pero si usted observa en las declaraciones que dieron las Jaramillo en el juzgado y la entrevista que le hace Noticias 1 a ellas, ahí queda claro que ellas no tenían nada que ver. Les falsificaron las firmas, les utilizaron las cédulas, etcétera. Bueno, Entonces, ahora vamos a reproducir el video donde se puede evidenciar pues este testimonio de la señora Jaramillo. La sorpresa de Marta Cecilia Jaramillo fue grande cuando una reportera de Noticias 1 la buscó en su casa y la enteró de que ella era multimillonaria por ser titular de los CDTs que supuestamente habría falsificado el señor González. No tenía ni idea que eso existía. Ella negó airadamente que la que aparecía como su firma en un documento bancario que nunca había visto fuera verdadera. El que le estén quitando a la plata a una persona honrada y estén metiéndolo a uno en este problema. Entre tanto, el verdadero dueño de los CDTs fue denunciado por Corfi Colombiana. Vino la denuncia contra mí por falsedad. Pero no se esperaba que la señora Jaramillo llegara a declarar en uno de los procesos. Entramados de corrupción. Néstor Humberto, al subir la escalera, las ve porque él estaba convencido que se habían muerto. Néstor Humberto Martínez. ¿Y qué le dijo? Lo primero que nos dijo cuando nos vio, y es que ustedes no estaban muertas. ¿Cómo íbamos a estar muertas? Que si no nos estaba viendo ahí. La señora Marta Jaramillo, última de las 3 mujeres suplantadas que podía dar testimonio de la falsedad en este enorme caso de reclamación dineraria, falleció hace 2 semanas. Hace 15 días murió la última. El señor González, a quien hace 33 años le anularon injustamente los 3 CDTs, todavía persiste en cobrarle a Corfi Colombiana por su inversión con rendimientos y también a la rama judicial por los perjuicios causados. Esa señora Jaramillo vivían muy cómodamente ya sus años de vejez en Caicedonia Valle. ¿Cómo las ubica? ¿Cómo llega? ¿Y qué pasa con estas señoras Jaramillo? Déjeme narrar este pedacito. El funcionario le oficia a la corporación financiera que ponga a disposición de ese despacho las direcciones, teléfonos, los datos biográficos y las carpetas que debe tener la entidad para hacerlas comparecer, como le habíamos solicitado nosotros, hacerlas comparecer al proceso. No las quisieron dar. Ahorita veremos por qué no mandaron esos datos. Entonces, yo en mayo del 2000 dije, pero ¿por qué si a quien le conviene es a la deudora presentar a las señoras con sus títulos originales para que diga que ellas son las dueñas de eso y zafar o quitarle ese problema a la entidad? Entonces dije, aquí hay algo raro, algo grave. Y en mayo del 2000 me dediqué a buscarlas. Las encontré en enero del 2010. Pero no me dejé conocer de ellas y lo que le dije a mi abogado allá en Cali, al abogado suplente, que las visitara. Él mandó a su esposa. ¿Y por qué no fui yo a conversar, a entrevistarlas? Porque conociendo al que les hace el trabajo sucio, iba a decir, le iba a preguntar en cualquier momento, ¿y ustedes dónde conocieron a Alejandro González? Y entonces ya iban a decir, sí, allá va y le hacemos sancocho. ¿Se da cuenta, señora juez, que la traía trabajada? Claro, que estaban ustedes confabulados para este tumbe. Correcto. Entonces, llegaron, yo pues lógicamente contraté 2 automóviles porque las señoras son ya de mucha edad y muy gordas, y entonces un carro para cada una. Llegaron, se sentaron en la puerta ahí del despacho y yo subí. Yo dije, esa debe ser la Jaramillo. Y ellas me miraron, pero no. No sabían quién era usted. Terminó la diligencia y yo les había contratado un hotel para que descansaran. Fui al hotel. Entonces me dije, a sus órdenes, señor, ¿en qué podemos serles útil? Le dije, no, yo soy Alejandro González. Ay, ¿usted es Alejandro González? Digo, ay, nosotros allá dijimos que qué pena que nuestros nombres se hubieran prestado para estafarlo a usted. Le dijimos al abogado de ellos que le dijera a la entidad que no hiciera esas cosas tan feas.
Ay, nosotras comprometidas en esto. Yo le dije a mi mamá, ¿y ahora qué vamos a hacer las dos en la cárcel? Ancianitas de aproximadamente 80, 82, 83. Inocentes de Sí, que... total, nada. Hacían parte de lo que el documento que usted tiene, de lo que narra el director de captaciones, de que 3.100 cédulas tenían para hacer esas. A propósito, Clemencia, de esas 3.100 cédulas, Alejandro, antes de que continúe, por favor, cuéntenos en esa investigación que dura tantos años, que usted se encuentra en el camino, que en esas 3.000 y pico de cédulas habían desechables del cartucho, habían una serie de personas que no tenían, como las propias señoras Jaramillo, esa capacidad para comprar y para tener CDTs allí. ¿Cómo es esto? ¿Qué es lo que halla usted en esa investigación? Pues la verdad es que ellos utilizaban esas cédulas y pertenecían generalmente a taxistas, a amas de casa, a trabajadoras domésticas, a negros cortacaña, a indigentes del distrito de Agua Blanca. En la investigación penal que la fiscalía acusó y se llevaron unos señores para Estados Unidos por esas prácticas, aparece que esos indigentes llamados al despacho y les presentaban los CDTs, y entonces en términos de ellos, ¿y eso qué es, señor fiscal? Entonces, pues unos CDTs, es decir, para que entienda unos cheques, yo no entiendo de eso. Claro. Y entonces el fiscal dijo, ¿pero qué pasa? Y los tipos en la cárcel, pues, a soltarlos. ¿Alcanzaron a detener gente? Sí, claro. Que es el mismo caso de las hermanas Jaramillo, que les clavan unos CDTs, ellas inocentes, para poder hacer el tumbe. Sí. Muy bien. Entonces, ¿por qué no mandaron las direcciones de las Jaramillo? Porque ellas nunca fueron clientes de la entidad. Es decir, figuraba entre los 3.100 cédulas. Lo cierto es que ellos, al salirles desfavorable la decisión de la fiscalía, apelan y se viene a Bogotá y van, me acusan. Pero, ¿qué contenía así, a grosso modo, la acusación? De que todo lo que yo había dicho de mi abuelo, de la fábrica de gaseosas, etcétera, era mentiras mías. Que mi hermano había ido y había dicho que yo estaba loco. Que fábrica de gaseosas, ni que ladrillera, ni que nada. Y sucede que vengo a Bogotá, llamo y le digo, oiga, tonto, ¿cómo fue a mentir? ¿De qué me está hablando? Me dice él. De esto. Dijo, no, yo nunca... yo hace por lo menos 40 años que no voy por allá a Cali, donde los parientes. No, la última vez que yo entré a un despacho judicial fue por un problema de alimentos. ¿Cómo así? Y fuera de eso, dice la acusación que esta cédula no es mía, que pertenece a un señor Bustamante. Y entonces mi abogado me llama preocupado y voy a la registraduría y encuentras su número de cédula y doy el número de la cédula y dice, espéreme allá afuera. Entonces salí y me dice, señor, ni en Colombia, ni en la China, ni en ninguna parte del mundo un ciudadano puede tener más de una cédula. ¿Cómo así, doctor? Dijo, usted tiene 4 cédulas. ¿Y de dónde surgieron esas 4 cédulas? Para allá voy. Entonces, yo tengo aquí y le saqué todo el historial de mi cédula con las cosas que había votado, las boletas esas que dan, que había tenido incluso contratos con el Banco de Bogotá, etcétera. Entonces me dice, ¿pero qué es esto? Pues a mí me hicieron firmar en el pasillo una certificación que necesitaba la registradora, doña fulana, que era urgente. Dijo, pero no, aquí estamos investigando.
Y entonces le dije, mire, aquí está la resolución, o sea, el acto administrativo por medio del cual ordenan la confección de mi cédula en la época por allá. Dijo, ¿usted tiene eso? Aquí no encontramos eso. Le dije, mire, páseme, te trajeron el tomo. Habían arrancado los documentos correspondientes a mi cédula. Clemencia, tentáculos en aquel tiempo en esta investigación silenciosa que adelantaba el doctor Alejandro González, que ya hoy ya todos sabemos las mafias que se mueven en la Registraduría Nacional del Estado Civil, la compra de jueces, la compra de fiscales, la compra de al que haya que comprar, lo compran. Clemencia. Aquí lo asombroso es que la investigación de Alejandro demuestra no solo esos tentáculos, sino una práctica sistemática de Corficolombiana en el tema de los CDTs, ¿cierto? Si Alejandro no adelanta la investigación, si no aparece la señora Jaramillo, si no las encuentra en Caicedonia, esta sería una práctica que se seguiría dando y no sabemos en cuántas más entidades bancarias la estén usando. Ahora, queda obvio, casi de bulto, que el señor abogado de Corficolombiana, Néstor Humberto Martínez, pues sí maneja los hilos del poder en la rama judicial, ¿no? Total, y de eso casi nos da fe, Clemencia. Asombroso, pero a estas alturas, en todo lo que hemos encontrado, casi que no sorprende. Si no es por la investigación de Alejandro, no se habría develado la práctica sistemática, pero además, ¿no? La impunidad en este y en todos los casos. Así es, Clemencia. Doctor Alejandro, ¿qué pensó usted cuando se enteró de que su principal rival era el señor Néstor? Pues yo siempre había oído hablar de ese monstruo del derecho, incorruptible, transparente, pulquérrimo, diáfano. Y a medida que fue avanzando el proceso me di cuenta que estaba frente a un bandido. Y lo que estoy diciendo está en el expediente. Por ejemplo, para no alargarme, presenta a la señora Jaramillo como dueñas de los títulos. ¿Cómo es que este tipo González se atreve a cobrar los títulos pertenecientes a la señora Jaramillo? Y más aún, son títulos anulados. Ahí está en el anverso de los títulos, el sello de anulado. Y presenta registros contables, pero registros contables falsos. Y no pasa nada. No sé por qué los jueces y los magistrados le tienen tanto miedo o tanto cariño. ¿Qué les hará sentir cariño? Sí. Alejandro, esa triangulación para que los televidentes entiendan un poco es, ustedes los dueños de los CDTs, montan a una señora Jaramillo que no tenían ni idea de que eran dueñas de estos CDTs y digamos en qué momento perfeccionan el tumbe o intentaron perfeccionar el tumbe para despojarlos a ustedes, la señora Jaramillo, inocentes de que tenían esa millonada en su bolsillo y se quedan ellos con la plata. Pues la fecha precisa no sabría decirlo, pero a medida que fue avanzando este conflicto, me fui dando cuenta que el director de captaciones no solo robaba para él, sino para los directivos. Y en eso se encontró con un juez superior penal, pero este señor sí inició el escándalo y cuando se dieron cuenta que era el juez, a él sí le pagaron sus títulos. Pero ¿cómo se los pagaron? El director de captaciones le tocó hacerle la escritura de su residencia y la corporación alcahuetearle, es decir, alcahueteándole le giró un cheque para completarle el valor de sus ahorros. Pero quisiera comentarles que
ante la sentencia del juez noveno penal del circuito de Cali, pues se fue en apelación el proceso al Tribunal Superior de Cali, Sala Penal. Allí encuentran que todo fue tramado vulgarmente para darle la razón a los deudores, porque hablaban de los registros que no aparecían en los registros, que no aparecían en los libros, pero nunca los quisieron presentar. Todo de decires y diretes, pero pruebitas nunca. Tanto que mi abogado, que ese sí es un abogado transparente, sabio en el derecho, bien rankeado, me dijo: mire, Alejandro, deje de rabiar tanto. Sí, el don Luis Carlos Sarmiento Angulo y el doctor Martínez Neira hubieran encontrado en ese proceso un espacio como el roto de una aguja, por ahí se le hubieran metido con maletín y todo, y no estaríamos hablando aquí. Estaría yo visitándolo por allá acá 3-4 meses en la picota. Alejandro, no dejar pasar que la señora Jaramillo a las cámaras de Noticias 1 les dice que qué vergüenza con el señor Alejandro González, que ellas metidas en ese lío, y que atina a decir, cuando las ve personalmente, me imagino que las conoce personalmente ese día Néstor Humberto Martínez Neira, y les dicen: hola, ¿ustedes no estaban muertas? Lo único que faltó fue que les dijera: hola, ¿ustedes no comieron o tomaron cianuro? Sí. Y resulta que la señora le contesta: si aquí estamos vivas, ¿cómo vamos a estar muertas? ¿Cómo la ve, Clemencia? A mí me asombra y el cinismo, ¿no? Que el cinismo ha sido una de las herramientas más utilizadas por los corruptos. A propósito de eso, Néstor Humberto Martínez, en la rectificación que pide a Noticias 1, lo que hace Noticias 1 con pruebas documentales es ratificarse en lo dicho. Néstor Humberto Martínez hasta ese momento dice que sí habían declarado las señoras Jaramillo, cuando no lo habían hecho antes de que las encontrara Alejandro. En ese momento él dice que no se tuvieron en cuenta las pruebas presentadas por él, y el documento que presenta Noticias 1 del proceso evidencia que sí se habían tenido en cuenta los argumentos de Néstor Humberto Martínez. A mí lo que me asombra es que no haya en este caso imputados por los delitos penales que se cometieron. El ciudadano Néstor Humberto Martínez, quien actualmente ostenta el cargo de fiscal general de la Nación, envió a Noticias 1 una carta en la que pide rectificar en su integridad lo dicho en la sección ¿Qué tal esto?, del 17 de septiembre, en la que relata el caso del ahorrador de Corfivalle, hoy Corficolombiana, Alejandro González, que cuando trató de redimir unos CDTs que había adquirido a finales de los 80, no pudo hacerlo porque la financiera alegó su falsedad. En el proceso, que aún tiene desarrollos judiciales, actuaba como apoderado de Corficolombiana el doctor Martínez Neira. Puedo afirmarles que el fiscal general centra su reclamo en 4 puntos. El primero, en que explica que él, como abogado de Corficolombiana, no introdujo documentos presuntamente falsos al proceso. Él asegura que los CDTs reclamados figuran a nombre de otras personas desde el primer día. Al respecto, ratificamos lo dicho en nuestra historia. Y en lo que tiene que ver con las preocupaciones que... En un segundo punto, el fiscal alega que nuestra afirmación de que el juez tomó en cuenta sus argumentos para la defensa de su cliente con el fin de negar el pago de los CDTs al reclamante González no es cierta. Nos ratificamos en lo dicho. En su tercer punto, el doctor Martínez Neira pide también rectificar nuestra frase sobre las que él y su cliente presentaron en el proceso como presuntas dueñas de los CDTs, en el sentido de que nunca fueron citadas a declarar, porque sí lo hicieron. Nos ratificamos en lo dicho. A las cuales voy a hacer referencia.
En el cuarto punto, Noticias 1 aclara que en el qué tal esto aludido sí se le atribuyó erróneamente un pronunciamiento penal de la Corte Suprema a 2 magistrados de la Sala Laboral, quienes en realidad salvaron voto en un trámite de tutela. En aras de la exactitud, informamos que fue la Sala Penal de esa corporación la que cerró en definitiva y a favor del reclamante de los CDTs una sentencia en que lo declara inocente del delito de estafa. Noticias 1 concluye con que el contenido de la historia objetada por el fiscal es cierta. Sin embargo, se le ha reiterado antes de la publicación y de nuevo ahora que nuestras cámaras están dispuestas a atender su versión de los hechos. A propósito, también informamos que mañana la Fiscalía de Cali sitúa diligencia de interrogatorio a los indiciados de Corficolombiana por presunta suplantación de identidad. Doctor Alejandro, ¿usted en algún momento tuvo la ocasión en el transcurso de todos estos años de verse personalmente con Néstor Humberto Martínez? Sí, él pidió un interrogatorio de parte. Efectivamente, me llevaron al interrogatorio, pero con unas preguntas que se sale de cualquier consideración. Por ejemplo, dice usted que en las ferreterías de propiedad de su familia se recibían cheques. Los cheques se recibían por allá en los años 69, 70, 71, y en ese momento estábamos en el año 2012 aproximadamente. Y me preguntaba quién era el titular de las cuentas, el número de la cuenta, el número de los cheques que le giraban. Por fortuna, el juez le dijo: vea, doctor Martínez, si no nos acordamos de qué almorzamos la semana pasada o cómo nos vestimos, mucho, no, es que yo estoy interrogando, el que tiene que absorber el interrogatorio. En todo caso, fue un fiasco que hizo este señor con el ánimo equivocado de favorecer al lavandero mayor. El lavandero mayor. Alejandro, Luisa. ¿Qué sentía, señor Alejandro, cuando observó que el proceso estaba pues dándose todo en su contra? Pues la preocupación que puede sentir un ciudadano de bien, ¿no? Pero con la firme convicción de que la razón me asistía. Tanto que hoy hay sentencia, pero déjenme continuarle la narración. Entonces el juez me condena, va al tribunal, el tribunal, ustedes van a tener que leer eso. Si vieran lo que dice el Tribunal Superior de Cali en su sala de decisión penal. Entonces ellos angustiados, lógicamente, porque estaban siendo, como se dice, pescados en la tramoya. Entonces apelan y van en demanda de casación ante la Honorable Corte Suprema de Justicia en su sala penal. Efectivamente, hacen la demanda, llega a la Corte y allí se demora aproximadamente un año. Y la Corte les va peor, les va peor que en el tribunal. Y concluye, dice, no casar la sentencia atacada. O sea que queda en firme la del tribunal, que ordenaba así: devuélvanse los títulos, valores, números 15, 97, 43, 44 y 45 a su real propietario para lo que estime conveniente. Y efectivamente, la Corte ordena devolverme los títulos, que creo que el periodista Alfredo tiene copia del acta donde se me devuelven los títulos. Entonces, perfecto, entonces me los entregan de acuerdo a lo ordenado por la Corte, y el que les hace el trabajo sucio acude a la tutela,
Pero él es tan afortunado y yo tan de malas que siempre está ahí uno de los Escobar, los famosos Escobar de Santa Marta, hijos del entonces senador Hugo Escobar. Y entonces ordenan que rectifiquen un oficio que había hecho allá el tribunal, pero los títulos quedaron incólumes. Entonces me llaman a que sí, que fuera para que me pagaran los títulos y tal. No, era para ver en qué estaba pensando yo, en qué andaba. Dejamos correr los días a ver para decantar ánimos y presentamos la demanda correspondiente del Ejecutivo. Pasan los días, eso fue en el 2010, pasan los días más o menos en julio y más o menos unos 15 días después el juez ordena mandamiento de pago y dice cómo se tienen que liquidar, etcétera. Hubo una equivocación y yo llamé la atención porque era capitalizables por años vencidos. Y eso sumaba una suma en ese tiempo, sumaba un valor aproximado, la equivocación de 37.000 millones de pesos. Claro, Alejandro, cuando uno escucha esa cifra en aquel momento, 37.000 millones de pesos, uno dice, ¿de dónde sale esa cifra tan gigante? Pero es que resulta que el porcentaje, la tasa de esos CDTs, Luisa y Clemencia, era del 31.30% anual. Esto es una caja registradora loca, como nos lo va a contar Alejandro ahorita, cómo se empieza a inflar esa cifra de una manera impresionante a favor, por supuesto, del reclamante, el doctor Alejandro González. Pero, doctor Alejandro, yo no quiero dejar pasar un hecho, y es que en la demanda que a ustedes les hacen aparece un señor González también, cuyo segundo apellido no coincide con el tuyo. ¿Qué pasa ahí? Ese González es el director de captaciones, quien tenía un hermano Jesús. O sea, no tiene nada que ver con la familia González reclamante de los CDTs. No, pero en principio me lo adjudicaron como primo. Y yo tuve un primo, Ernesto González, también igual que él, pero se murió como a los 12 años de leucemia. ¿Niño? Sí, niño. Murió. Niño, Ernesto. Entonces, ¿cómo le clavan este González y para qué? Para mostrar que entre él y yo habíamos hecho cosas irregulares. En absoluto. Se les cayó eso. Entonces, coincidió con que la DIAN llamó al medio hermano Jesús Valencia. Le llegó una comunicación y entonces fue donde el abogado le dijo, mire doctor, que lo que me llega de la DIAN. Dijo, vaya a ver de qué se trata y tráigame papeles. Entonces fue, sí, venga, sí, su cédula, papá. Y le dice, pero usted nos debe aquí 240 millones de pesos de impuestos. Se asustó, no señores, yo no tengo ni en absoluto. Entonces la cédula y miraron, sí, pero ¿cómo así? Entonces le dieron los papeles y se fue para donde el abogado. Y el abogado, le estoy resumiendo, haciendo una epicrisis del resumen. El abogado los denunció y empieza ese problema. Como le dije yo al juez, le dije, figuraba la corporación financiera como la quinceañera, intocada. Y sucede que no se le podía levantar la falda porque estaba hedionda. Bien, y empieza eso, pero vuelvo a decir el resumen. El abogado suplente mío en Cali lo contrataron para defender a funcionarios de la corporación. Y cualquier día llegan, le golpean y el otro abogado le dice, doctor, ¿y usted qué está haciendo? Dijo, no, pidiendo unas pruebas y tal. Dijo, no haga eso.
ya se le dieron 50 millones de pesos al fiscal y eso lo va a archivar. Mi abogado y suplente dijo, pero eso puede dar un escándalo, puede surgir un escándalo terrible. No, eso. Efectivamente hubo el escándalo, pero la corporación y los abogados de la corporación le han prometido al fiscal que si había cualquier cosa que ellos lo defendían, ellos corrían con todo. Pues cuando se presentó fue el fiscal a la corporación y no le abrieron la puerta. Entonces fue donde los abogados dijeron, no, pues dígale a la corporación que nos contrate. En todo caso, el pobre fiscal lo echaron, lo botaron y fue a parar al lupanar de Buga, podrido en trago, drogas y prostitución. Allá terminó su vida el pobre fiscal. Lo que hacen siempre, dar plata, pero si se descubre la cosa, lo mandan al foso de los leones. Claro, empiezan a desaparecer testigos, a silenciar gente que pueda hablar del tema. Cierto, no dejan cabos sueltos. Señor Alejandro, ¿en algún momento usted sintió que su vida corría peligro? Sí, pero mi temperamento no me permite huir. Me preocupé mucho cuando sucedió lo del ingeniero y el hijo Alejandro con el cianuro. Entonces evité volver a tomar tinto en los sitios, es decir, a no tomar nada por la calle. Uh-huh. Porque pues podía, si le sucedió a un pariente de una familia centenaria o más, que ¿cómo no le va a suceder a un tipo González de por allí en la provincia del Tequendama? Alejandro, yo creo que ni ellos ni usted, dueño de los CDTs en cuestión, se imaginaron que este proceso se extendiera tanto. O sea, que el doctor Alejandro González y su familia resistieran, como han resistido hasta la fecha, a estos poderes mafiosos. Sí, es cierto. Y delincuenciales. Cierto, como lo voy a probar, que son mafiosos, con mismos documentos de ellos, no con documentos míos, no, de ellos. Y luego contaré por qué están en mi poder esos documentos. ¿A qué documentos hace referencia, doctor Alejandro? Cartuchos de los computadores de ellos. ¿Por qué los tengo? Porque se acuerdan que en el 99 el mundo de las finanzas y demás estaban asustados porque al pasar el año 2000 todos los computadores quedaban, digamos, locos. Entonces, como habían perdido la presidencia, así dos grupos peleándose la presidencia, los que perdieron quedaron a la deriva. Entonces alguien sugirió en septiembre de ese año que los votaran. Dijeron no los votamos porque ahorita en diciembre viene este problema de los sistemas y ellos son los que saben. Los votamos en enero. Les telegrafiaron la votada. Nos van a votar. Yo llevo 19 años, yo llevo 22 años aquí, etcétera. Entonces, vamos a ver quién hace más daño. Vamos a acabar con ese grupo. Y sacaron los cartuchos del lavado. Del lavado, según me cantaron ellos, del lavado con Islas Caimán, con Bahamas, con Panamá. Por eso es que los senadores dijeron que era una industria jamás montada en América Latina para lavar. Y eso muy seguramente es cierto. Un lavado de activos. Sí, pero tremendo. Yo tendré oportunidad de presentárselos a los periodistas que lo tienen esos elementos, presentárselos para que se los muestren a usted como periodista. Lo cierto es que avanzó el proceso ejecutivo y entonces sale la decisión. Yo cojo la resolución donde deciden y me voy para donde el abogado, el doctor Corredor. Doctor Corredor, yo contento, vea, fallaron en derecho. El doctor Corredor lo leyó y me dijo, no, este caballero, este funcionario sabe de eso y más o menos sabe para dónde va. Entonces yo fregué las manos. Me dijo, no se alegre, Alejandro. ¿Por qué, doctor Corredor?
dijo ese proceso se lo quitan a ese despacho. Óigame bien, Clemencia, ese proceso se lo quitan a ese despacho. Hasta aquí, y la narración tan hilvanada que nos hace el doctor Alejandro González del tumbe que le quieren hacer todavía con sus CDTs. No sobra pensar, Clemencia y Luisa, que a Alejandro González y a su familia este proceso les ha costado mucha plata, sudor, días, lágrimas y esfuerzo económico, porque ni más ni menos aquí enfrentaron a uno de los cacaos más poderosos en Colombia, Clemencia. Por Dios, imagínense ustedes lo que es enfrentar al grupo Aval, Luisa, y a Néstor Humberto Martínez. Hasta el momento, ¿qué opinión le merece lo que estamos escuchando, lo que narra de manera tan denodada el doctor Alejandro González de este tumbe que le hace un poder tan grande en Colombia como este grupo representado por Néstor Humberto Martínez Neira, Grupo Aval, y de el multimillonario Luis Carlos Sarmiento Angulo? Pues me parece un tema muy denso, pero también un valor que usted tiene para investigar todo lo que ha investigado, descubrir todo lo que descubrió, el lavado de activos, el tema de las cédulas. ¿Cómo es posible que cojan las cédulas de personas normales, básicas, que no tienen un alto movimiento económico para hacer todo este lavado de activos y ellos pues llenarse el bolsillo? Mire, lo cierto es que ellos hacen todas estas trampas y hacen esto. De las más altas autoridades de allá de la misma corporación, suplicándole al presidente de la entidad que no permita más el lavado, porque van a acabar con la organización financiera. Lo cierto y muy cierto es que es una entidad mafiosa y lavandera. No es ni lavadora, sino lavandera. Los documentos están para que digan que, a ver qué pueden decir. Pero esto está empezando. Después Alejandro, de 38 años, 35 años, esto está empezando. Alejandro, en esa tarea tuya de buscar no solamente justicia, sino el regreso del dinero de su familia, el patrimonio de su familia, empieza a encontrar muchas cosas. Esto que está hablando, que lo tiene en documentos, todo sustentado, carpetas, libros. Esto es una investigación que puede hoy caber en una habitación, en cajas, todo lo que ha tenido que trabajar el doctor Alejandro González para recuperar su dinero. Se halla con una serie de irregularidades que ya algunos medios de comunicación y algunos periodistas en Colombia se han atrevido a señalar del grupo Aval, del grupo Sarmiento Angulo. Esa foto, Alejandro, que se la puede mostrar a esta cámara, Alejandro. Esta foto, ¿qué es eso, Alejandro? ¿Qué es eso? Estos documentos obedecen a la investigación que pude adelantar durante estos 30 y tantos años. También están los documentos del proceso en sí, ya hacia el interior, y si ustedes, periodistas, me lo permiten, les entregaré el resumen, pero un resumen escabroso, es decir, uno desde niño, el abuelo y el papá le enseñan que los bienes del ciudadano están más seguros en manos del banquero que en las propias. Y sucede que vea con lo que nos encontramos, que son bandolas. Claro, de hecho, Alejandro, cuando uno habla de CDTs en Colombia, es la figura, digamos, de intercambio comercial, bursátil, más segura. Dice uno, mi platica allá, nadie me la toca. Allá está quietica, tanto que tampoco puedo ir a reclamar en el momento que me provoque, sino cuando se vence. Tengo la posibilidad de ir a reclamarlo o seguirlo dejando ahí para que la plata
vaya creciendo. Y Alejandro, resulta que esto se convirtió en una absoluta pesadilla para ustedes. Efectivamente, es cierto, tanta pesadilla que 3 de mis familiares más cercanos, por la angustia que esto les produjo, que su hermano y su hijo se iba a ir para la cárcel y que les tocaba pagar 300 millones de multa. Entonces, pues mi hermano mayor oficiaba como de papá, porque mi papá murió joven. Entonces se angustió, se salía a medianoche a fumar y a tomar tinto a la plaza. Se infartó y se murió. Ante eso, mi hermana y mi mamá, imagínense, uno en la cárcel y el otro muerto. Entonces les dio trombosis, se murieron. Clemencia, un recorrido triste, un recorrido infortunado, un recorrido triste, un recorrido escabroso. Un hombre con ocupaciones, un hombre con familia, un hombre con tareas. ¿Cómo y de dónde ha sacado tanto tiempo y recursos, Alejandro, para poder sostener esta dura batalla? Pues en principio, como me lo sugerían los deudores, pues yo pensé en dejar las cosas así, ¿no? Y dedicarnos a seguir desarrollando nuestros bienes. Pero cuando de pronto aparece memoriales con una cantidad de mentiras, entonces dije yo, ¿frente a quién estoy? Y me decidí a dar la pelea. Y la he venido dando, pero con pruebas, no como ellos, que es con decires y diretes. No ha habido una sola prueba en 30 y tantos años que hayan presentado en contra mía. Que no las pueden presentar porque no las hay. Alejandro, en derecho, usted venía siendo derrotado por parte de estos intereses y estos tentáculos gigantes, mafiosos, perniciosos, delictivos. ¿Qué instancia en Colombia le halla la razón, revive a favor de ustedes esto y en qué va ese proceso? En 3 pasos. Primero, la fiscalía que investigó me dio la razón. Entonces ellos empiezan a practicar lo que practican, a comprar funcionarios, a trasladar procesos. Luego, el tribunal me da la razón. Y entonces ellos acuden a la corte y en la corte les fue peor. Realmente, en algunos despachos he rodado con suerte, pero en otros ha sido terrible. En el juzgado del Ejecutivo, la doctora Ligia del Carmen Hernández Pérez, los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá, Alfonso Zamudio y Germán Valenzuela, terrible. De eso hay una investigación muy adelantada en Europa, que el país se va no a sorprender, sino a angustiarse de hasta dónde han llegado. Vamos a ver de dónde salió ese dinero, por qué lo tienen, si es que viven del sueldo. Bueno, lo cierto es que me veo precisado a presentar la demanda por reparación directa. El Estado, a través de sus agentes, me burló el derecho. La primera instancia, juzgado, el Tribunal de Bogotá, la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación civil, la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación laboral y la misma Corte Constitucional. Eso no lo mueven así en esas circunstancias por cariño al deudor o por cariño a quien les hace el trabajo sucio. No, ahí hay cosas de comer. Ahí hay cosas de comer. De corrupción. Perfectamente. Entonces, en este momento ya la entidad que tenía que ver el proceso y
y está la sentencia a mi favor. Entonces ellos, como siempre, apelar. Y los que saben, yo no he visto, pero los que saben me dicen que están moviendo el maletín terriblemente. Todavía, para ver cómo se quitan de encima eso. Pero ya creo que les queda un poco difícil. Así es de que estamos en la brega, y ahí, como me dijo dos coroneles de la Dijín, uno me dijo: ¿usted cómo ha hecho para dar esa pelea? Si nosotros sabemos cómo actúan ellos, terrible cómo ha hecho. Le dije: yo no sé cómo he hecho, lo estoy haciendo y lo seguiré haciendo. El otro me preguntó: ¿qué le dijo este fulano? Eso se llama mi curso. Le dije: no, que cómo había hecho para esa pelea. Imposible, que ustedes saben cómo actúan ellos. Dijo: sí, pero esa no es la pregunta de fondo. Le dije: ¿cómo así, chino? ¿De qué me está hablando? Dijo: no, la pregunta es cómo es que usted está vivo. Lo que no sepamos nosotros en la Dijín no lo sabe nadie en este país. Así es de que, Alejandro, cuidado. Lo que uno observa acá en este entramado, en este proceso, en este tortuoso, repito, camino que les ha tocado recorrer, es que no se queda una institución sin tocar, sin torcer, sin doblegar, sin comprar, con el ánimo de hacer el tumbe, que intentan todavía hacerlo. Sí. Y lo hacen no con base en el derecho, sino con base en el maletín. Porque dicen los que saben, yo no conozco eso, pero que llevan el maletín, pero entre los dinero va la sentencia. Entonces lo que hace el funcionario es imprimirla, firmarla y radicarla. Señor Alejandro, ¿usted qué piensa después de haber luchado todos estos años? No, feliz porque no me enfrenté a cualquiera, ¿no? Me enfrenté a la mafia y a la bandola más poderosa del país, la que ha manejado durante años el Poder Judicial, el gobierno y el Congreso de la República. Y usted se imagina un fulanito de aquí de la provincia del Tequendama dándoles esa lucha. Que es un pecado mortal siquiera mirarlos a los ojos. Y ahí estoy. Para mí, pues yo feliz. Pero además hay algo importantísimo. Alejandro nos va a referir que a hoy la noticia que los medios de comunicación en su momento sacaron, entiendo que hace tal vez un par de años, Alejandro, o un año largo, es que debían pagarle a un ciudadano, doctor Alejandro González, aquí presente, la suma de 14 billones de pesos en reparación a todo esto que ustedes, amables televidentes, están escuchando. Luego hay una revisión de la cual el doctor Alejandro González nos va a hablar, y queda en poco más de 18 mil millones de pesos que le debe el Grupo Aval pagar al doctor Alejandro y a su familia en compensación por toda esta estafa, robo, asalto del que han sido víctimas durante todos estos años. ¿Cómo es el tema de esa reparación de esos billones? ¿Por qué esos billones se vinieron a 18 mil millones de pesos? ¿Y en qué anda todo esto, Alejandro? Sí, una vez el Tribunal Administrativo de Cundinamarca toma la decisión y dicta sentencia, entonces pues ellos tienen su periódico y para eso lo utilizan, el Tiempo. Y en el puente de octubre de ese año me sacaron sábado, domingo y lunes en primera página. Y me muestran como siempre han querido, ellos juegan al desprestigio. Primera página del diario de mayor circulación en Colombia, de ese mal necesario para muchos colombianos, como quiera, que es el único medio realmente de circulación nacional, por lo menos en papel. Ya hoy pues todos tienen la posibilidad vía virtual de ver otros medios de comunicación, pero esa hegemonía del periódico El Tiempo todavía es muy fuerte, Luisa, y entonces utilizaron las primeras páginas de ese diario de circulación nacional, repito, para desprestigiarlo. Sí.
entre otras, dicen que es tan evidente lo que afirman que fui denunciado penalmente. Eso es cierto. Lo que no cuentan es en qué terminó la denuncia, si en condena para mí o en una falsa denuncia de ellos, y que fue hasta la Corte Suprema, a la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal. Y les suministraré una información de lo que dice la Corte en cuanto al comportamiento de esa bandola. Muy seguramente me sacarán, si sale a mi favor, que difícilmente, pero bueno, me sacarán otra vez en el tiempo y el portafolio y en la W, que me han dado durísimo. Clemencia, vamos en que de 14 billones, Alejandro, ¿quién falla eso? El Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Bueno, y ya se bajó de 18.000, Clemencia. ¿Cómo observas? Dicen que por un error aritmético que había dado 14 billones, corrigen ese error aritmético y lo bajan a 18.000 millones. Pero tú decías las irregularidades encontradas en este proceso. No son irregularidades, son actos delictivos. Aquí finalmente lo que hay es una banda delincuencial. La pregunta es, ¿las acciones penales las va a emprender Alejandro? De oficio, todas las autoridades y las instancias que han conocido el caso estarían obligadas a haber compulsado las copias a quienes han cometido los delitos. Es que estamos hablando de lavado de activos, estamos hablando de 3.000 cédulas que tenían, de cómo era un comportamiento sistemático lo que hacían con los CDTs. Alejandro ha pensado en emprender esas acciones penales contra Néstor Humberto Martínez y contra las personas naturales y jurídicas que están vinculadas a estos delitos, porque sin duda aquí lo que hay es un concierto para delinquir, más allá de lo obvio que pese a que todos lo sabemos hoy en día, nos sigue causando asombro cómo esta mano del grupo Aval y cómo este personaje siniestro de Néstor Humberto Martínez logra manejar toda la rama judicial, el Estado, pese a que lo sabemos, nos sigue asombrando. No sé si Alejandro piense emprender las acciones penales, que ya es un asunto de la dignidad, ¿no? Efectivamente, periodista, la dignidad, eso me ha mantenido a flote, defender mi dignidad y la de mi familia. Pero lo de la acción penal, sí, eso está clarito, lo estudian y lo definen los jueces, los abogados, porque pues para denunciarlos hay que saberlos denunciar, porque si no ellos manipulan a los funcionarios para que se devuelva la denuncia en contra del denunciante. Así es de que de eso hay que tener mucho cuidado. Sabemos de las habilidades y de las tramoyas de esa banda delincuencial. Alejandro, para claridad de los televidentes que siguen oportunamente esta entrega y aquellos que lo van a ver en cualquier momento ya en nuestra plataforma de YouTube por el tercer canal, Alejandro, esos 18.000 y más millones de pesos a su favor está fallado. ¿Qué pasa? ¿Qué viene? Sí, mire, cuando salió la sentencia, que no son 14, según la ley, es mucho más. Hablamos de billones de pesos. Sí, mucho más de los 14. Sucede que el tiempo enseguida hizo el escándalo contra mí. Y
lógicamente intimidaron a los magistrados. Hicieron una liquidación de carrera asustados y se les olvidó que eran 3 títulos, no liquidaron sino 1, son 3, y les dio 18.500, que no es ni parecido al valor. ¿Por qué ha crecido la suma? Usted se interrogaba hace un rato, periodista. Porque fueron girados al 31.3. El 17 de febrero del 99 no quisieron pagar. Eso se llama intereses de mora, moratorios. Entraron en mora. Y la ley dice que quien, de ese momento, el 89, la ley dice que quien entre en mora pagará 2 veces el interés de plazo. 31 y 62.6. Luego, pues por eso da esa suma realmente. Alejandro, ¿usted está reclamando la otra suma que dice que no le aparece de los otros CDTs o aspira, digamos, a recibir estos 18.000 y algo más de millones de pesos? ¿En qué momento? ¿Cómo va a ser ese pago? ¿En qué anda? ¿En qué estado está esa reclamación? Mire, yo sigo confiando en la justicia colombiana, pero en el caso de que no fallen, como dice el derecho, acudiré, porque en Colombia es difícil que le fallen algo en contra al que les hace el trabajo sucio, porque los persigue por el periódico de su propiedad, sus medios de manejo de ellos, y entonces o los desesperan, como sucedió al parecer en aquellos padre e hijo que murieron víctimas de cianuro en un enfrentamiento con este grupo. Sí, efectivamente. Y el que les hace el trabajo sucio dice que era el mejor amigo. ¿Qué tal uno con ese mejor amigo? Entonces no solo mató al papá, sino al hijo. Alejandro, parece ser que al abogado también lo mataron. Alejandro, ellos objetaron este fallo. ¿Ellos apelaron este fallo? Apelaron y está en apelación. ¿Y quién debe definir? La sección tercera del Consejo de Estado. Cuando ellos le provoque dictar. No, ellos tienen tiempos. Tienen su turno. Sí, ellos van evacuando de acuerdo como vayan llegando. Y usted trató de decirnos ahora que en caso de que esto no saliera a su favor, ¿tiene otra instancia para su reclamo? Sí, pero a nivel nacional no. Internacional. Sí, y allá sí es mejor. Sí. O sea, continúa el proceso. Sí, esto está empezando. Impresionante. Después de 35 años y usted comenta que está empezando. Sí. Y les voy ganando. ¿Les va ganando? Sí, les voy ganando. Alejandro, ¿qué le queda, digamos, como ya usted es un hombre maduro, un hombre serio, un hombre reposado, fuerte? ¿Qué le queda en esta lucha? ¿Qué mensaje le podemos dar al país entero en torno a este caso? Porque imagino que no ha sido el único caso, sino que este ha sido el que se les enfrentó, el que los afrontó, el que los desafió. Vea, esta noche me debe llamar un titular de CDTs que le están haciendo la misma en el sistema financiero. Y que a él le contaron que a mí, pues que yo había dado la pelea y que iba ganando después de tantos años. Y que mi abogado en el Ejecutivo ha resultado formidable. Entonces, yo no sé de dónde consiguieron teléfonos y llamaron a un señor de Guaduas. Y el señor de Guaduas les dijo, no, pues yo sé que el abogado de él es el doctor Guillermo Roa y que pues le ha resultado buen abogado y lo que no sé es de dónde consiguió usted el teléfono. Yo sí conozco al doctor Alejandro González y sé que ha estado en esta lucha, pero no sé más. Alejandro, o sea, hasta aquí, esto está para alquilar balcón. O sea, realmente esta pelea, y sobra desde ya invitarlo
para que cuando le provoque, doctor Alejandro González, puede venir a esta mesa? A que siga, a que ampliemos, a que volvamos sobre el tema, porque usted lo que tiene es para una película de ficción en Netflix con el lavandero mayor. Luisa, ¿cómo le parece hasta ahora todo lo que hemos escuchado de parte del doctor Alejandro González, la lucha que ha tenido, y él dice que esto apenas inicia? Pues es muy impresionante, porque por ejemplo, uno como joven no se espera que esto esté pasando. Que digamos el banco, que es donde uno confía sus ahorros, que uno está iniciando, que uno dice, no, el banco me cuida el dinero, el banco yo no sé qué, y mira todo lo que pasa. Todo lo que se descubre es impactante. Impresionante. Clemencia, ya para irnos despidiendo por lo menos de esta primera entrega que hacemos del lavandero mayor, porque seguramente tendremos, como ya lo dije, nuevamente sentado aquí con nosotros al doctor Alejandro González, tu digamos, análisis frente a lo que estamos escuchando, Clemencia Torres. Yo diría dos cosas muy puntuales. En la presentación tú dices, Alejandro, un héroe nacional, cosa que comparto absolutamente, porque más allá de su litigio personal, en razón a sus intereses legítimos de recuperar su dinero, lo que hace Alejandro mostrándonos esto en los medios es una enorme contribución a develar este capítulo de la historia universal de la infamia que, repito, pese a que todos conocemos, nos sigue asombrando, sin duda. Y por otro lado, Alfredo, creo que este es el papel fundamental de los medios de comunicación. Yo creo que después de este programa se debería abrir un debate nacional sobre este entramado de corrupción, que no solo es el lavado de activos, es el eterno cartel de la toga, es el sector financiero, que esto debería ponerse en el debate y en el escenario para una discusión nacional, y ojalá este programa contribuya a que haya unas decisiones, repito, en términos de los delitos de una banda delincuencial, de un crimen organizado. Así sería es, Clemencia. Mi reflexión y análisis. Sí, Clemencia, mira, y es que me hace reflexionar también sobre lo siguiente: personajes como este señor Néstor Humberto Martínez, hay varios y en distintos frentes. Por ejemplo, un Óscar Naranjo, que el país no ha conocido la real historia de este vicepresidente de la República. ¿Cómo llega a la vicepresidencia de la República este cuestionado general de la policía ya retirado? ¿Cómo aspira hoy a presentarse como candidato a la presidencia de Colombia, vinculado con, por ejemplo, el nefasto, tenebroso Danilo González, el coronel Danilo González, todos juntos al lado de Hugo Heliodoro, el exgobernador de Santander, Aguilar Naranjo, y una serie de policías que han pasado de agache en el país, por no hablar de otros abogados como el mismo Abelardo de la Espriella, o del otro abogado, o los abogados apoderados del expresidente de la Nación, Álvaro Uribe Vélez, como Lombana, como Granados, y otros bufetes aparentemente exitosísimos en Colombia que se prestan para todas estas vagabunderías. Fiscalía General de la Nación, altas cortes, Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, jueces, abogados, o sea, una podredumbre total. Claro que sí, Clemencia, claro que vamos a asumir, y repito por tercera vez en esta emisión, doctor Alejandro González, esta mesa es suya. Cuando requiera usted volver aquí a ambientar, contarnos el avance de este tumbe que finalmente usted y su tarea titánica, doctor Alejandro González, no ha permitido que se fragüe, ha enfrentado con valentía, con gallardía, con verdadera dignidad
a estas mafias corruptas en el país y que hay que afrontarlas y enfrentarlas. Yo también estoy de acuerdo, querida Clemencia, que esto hay que seguirle dando micrófono. Alfredo y Alejandro, y yo creo que es un deber escribir esta historia para que jóvenes como Luisa conozcan realmente la historia de este país. Creo que esta historia de Alejandro, así pareciera una novela de ficción, necesita ser escrita y documentada. Esto tiene que ser un documento histórico de un capítulo negro de la historia de Colombia, pero tiene que documentarse sin duda. Vamos ya dándole finalización a este capítulo, a este escabroso capítulo. Agradecerles nuevamente el espacio y decirles que esto que hemos tratado hoy es la parte más elemental y más sana del proceso. Ya les entregaré la parte grave, no solo para mí y para mi familia, sino para el país, para la sociedad. Terrible. Les mostraré. Lo que yo diga está soportado en documentos. No es decires y diretes como el que hace el trabajo sucio. No, con documentos. Doctor Alejandro González, y así como lo decía Clemencia, claro que vamos a hacer ese libro. Claro que vamos a escribir esto para las próximas generaciones y actuales, Luisa. A Clemencia, muchas gracias allí desde la capital del departamento de Boyacá. Luisa, gracias por esta entrega. Doctor Alejandro, muchas gracias por habernos acompañado. Reiteramos nuestra invitación para seguir hablando de este tema. Gracias por esa lucha que viene librando en contra de estas mafias enquistadas en Colombia, mafias de corbata y de Chanel y de Gucci que están enquistadas en nuestra nación. A ustedes, televidentes, muchas gracias por acompañarnos y esperen una nueva entrega de Periodismo sin Corrección. Muy amable y feliz día para todos.